Sí. Bien. Bueno, retomamos la clase teórica de tipos urbanos arquitectónicos y edilicios y ahora lo abordamos desde el capítulo 2, vivienda y ciudad, nivel edilicio, tipos y combinación y transformación, siempre hablando de los tipos. Y otra, por favor. Vamos a abordar el nivel edilicio, caracterizado por la tira, la placa y la torre como grandes tipologías que han sido desarrolladas y perduraron a lo largo de todo el desarrollo del movimiento moderno y también la contemporaneidad. La tira y la torre son los dos grandes bordes tipológicos y la placa entendida como un caso particular de tira. Cuando hablamos de edificios en tira, imagen superior y esquema izquierdo, refiere a algunas características fundamentales que es la extensión inicialmente en horizontal que, digamos, dispara el uso homogéneo del terreno, es decir, toda la ocupación de la tira en altura, esa proyección en el cero, la eventualidad o no de planta libre, lo que decimos habitualmente pisada, es homogéneo en relación a la forma y a la superficie del terreno. Y sobre todo, esto que digo, el nivel cero. Posibilita células adyacentes, es decir, células que se tocan por una cara. También las tipologías de dúplex, porque resuelven la orientación y en este momento más que nunca la cuestión de la circulación cruzada de aire, la ventilación cruzada en todo caso. Orientación y ventilación son pares dialécticos de un mismo tema que es la sostenibilidad ambiental mínima. Pueden ser en simple crujía, que es la que vemos por arriba, yo no sé si se ve mi cursor, creo que ahí Daniel está en eso. La simple crujía es la que tiene una banda de uso, una faja de uso para vivienda y una mucho menor para el sistema circulatorio. La doble crujía es característicamente lo mismo, la adyacencia de células, la homogeneidad en el uso del suelo, también posibilita dúplex, etc. Y se caracteriza por la circulación ahora centralizada y dos fajas de uso paralelas a cada lado de la banda circulatoria. Es decir, la tira como concepto permite resolver el tema de la continuidad de telones de fachada, permite resolver los enchapes en medianera, el caso particular de las placas que vamos a hablar en un momento, cuanto menos definida como tira de simple crujía. La caracterización más importante, o por lo menos la tipología, el edificio que verifica la tipología más importante es la unidad de habitación de Marsella de Corbusier, que agrega como tema el sistema de apilamiento en corte, que ese resuelve el nivel habitación, es decir, permite ordenar en trama la planta y resolver el encastre en corte. Por eso da lugar a las células dúplex. ¿Y eso qué resuelve? Fundamentalmente disminuir la incidencia de la circulación horizontal, es decir, a la mínima expresión. ¿Qué es lo que se busca? Sistematizar el apilamiento de tiras en el corte, de modo tal que la circulación no sea nivel a nivel por la superposición de plantas, sino que exista una modalidad donde la circulación horizontal desaparece en determinados niveles y vuelve a aparecer nuevamente, pero en formato sistémico que se origina en el corte. El corte es central para resolver cada cuántos niveles va a aparecer la circulación horizontal. La torre, me voy al otro extremo de la imagen superior al derecho, se caracteriza por lados predominantemente parecidos.
es decir, de lados iguales, paralelogramos de lados iguales o torre cuadrada a lados predominantemente parecidos, es decir, que hay alguna diferencia de dimensiones entre las partes. La característica más importante, más allá de la topología de la planta, que es lo que acababa de describir, es la condición de perímetro libre. No hay caras ciegas, sino que la torre actúa con una idea de multiorientación, que es una virtud, pero también es un compromiso. El núcleo tiende a la centralidad, tiende a estar ubicado en torno al punto de intersección de los meridianos o ejes de la planta cuadrada, y en términos de posición en el suelo, se caracteriza por concentrar los accesos y las circulaciones. Es decir, como la pisada es tender a lo mínimo, mínima ocupación en el suelo, concentra todo el sistema de movimientos, sea para acceder, sea para circular, y también lo mismo en altura. La condición siguiente de la torre es la orientación. Las 4 caras libres luego requieren un cerramiento en la lógica de separación entre estructura y cerramiento que resuelva las orientaciones. No es factible que las 4 caras estén resueltas iguales en términos de lo abierto y lo cerrado en función de distintas orientaciones en distintos climas, y también ese es parte del desafío del proyecto en múltiples ciudades que estamos haciendo. La placa, estoy en el lugar central ahora de imagen superior, refiere, como dije en el arranque, a un caso particular en situación de medianera expuesta. Eso quiere decir que la placa va a venir a resolver esas medianeras que quedan desnudas, descubiertas a la ciudad, y que por imperio del uso del terreno que vos tenés, es necesario lo que nosotros llamamos en el taller un enchape. Es decir, un enchape es ocultar la medianera con un nuevo plano, en términos geométricos lo pienso, pero entre la medianera y ese plano hay usos, hay espesor y hay usos. Ese espesor, ese uso es una tira como concepto de organización basado en células adyacentes y predominio de la circulación horizontal y distribución homogénea en el uso del suelo. Todas esas características de la tira se verifican en la placa también. Y el núcleo, del mismo modo que en la tira, aparece en distintos puntos de lo lineal, y el dato siguiente es cómo ese núcleo juega en relación a la circulación horizontal, reitero, de mínima incidencia. Las placas funcionan con una cara extensa ciega, generalmente, la circulación inmediatamente adyacente, pegada a la faja de circulación a la medianera, o separada por un módulo menor al módulo más importante, que es el de los usos, y posibilita ubicar patios interiores que consigan iluminar, ventilar circulaciones, que posicionen partes funcionales, ya repetí, los núcleos por un lado, sistemas de ductos, etcétera, que resuelvan el tema del ensanche entre la medianera y la circulación. Esencialmente lo que vamos a ver en las obras que vienen es hablar de estas cosas. Es decir, la densidad dispara tipología. Yo decía, la tira la caracterizamos o la verificamos en la unidad de habitación de Marsella de Corbusier, las torres como el otro gran borde en el concurso de vivienda en La Boca de Katzenstein-Peani, Fina Santos y Solsona, del año 56 del siglo XX. Y la placa, como caso particular, la verificamos que tiene una definición urbana, esencialmente, en el edificio Panedile de Mario Roberto Álvarez, en la distribución programática por tipologías y el rol que tiene la placa en términos de completamiento de la manzana. La combinación
o transformación tipológica viene dada por la necesidad de adaptabilidad del programa a la condición urbana. El gráfico que estamos viendo en la parte inferior, es un gráfico corrido que va de izquierda a derecha, va planteando el terreno propiamente dicho, la pisada prevista, la pisada por normativa. A partir de ahí, un volumen que, y eso es entenderlo en términos de metro cuadrado y de metro cúbico, qué capacidad de alojamiento tiene ese volumen en relación al programa. El paso siguiente es que de la verificación surge la inserción de otras piezas, con lo cual aparece la torre con basamento en una única pieza prácticamente, luego otra torreta asociada, y eso da lugar a una idea volumétrica de ocupación donde nuevamente verifica densidad y tipología. Por último, el edificio construido, el proyecto. Este es un hilo, de alguna manera, del proceso proyectual que están haciendo ustedes en este momento. Otra. Recién mencionamos la unidad de habitación de Marsella, yo me extendí en la explicación, acá la vemos gráficamente cómo funciona, y lo primero que vemos en la planta de implantación es la mínima ocupación de la, si uno pensara en términos de pisada, del edificio en tira, y la distribución homogénea en ese territorio de la pieza. Seguidamente vemos la organización de las plantas en la parte superior sobre la planta de conjunto, vemos la adyacencia de las células, la circulación horizontal en la planta, yo no sé si ven el cursor mío, en la planta media, y por encima va a aparecer la planta, perdón, por encima de la organización, en la diapositiva por debajo, va a aparecer la adyacencia de la célula y la supresión de la circulación horizontal por la presencia del sistema de corte del que yo hablaba, que es esto que estamos viendo acá. Esto es el corte sistémico que se superpone, que da lugar a que cada 2 niveles aparezca la circulación, si 2 niveles en el nivel 3 la circulación, desde la circulación accedes a una unidad dúplex, es esto, lo que está grisado, que permite la doble orientación y la circulación cruzada de aire, la ventilación cruzada. Otra que accedes por también duplex, pero el duplex se invirtió. La planta cruzada es la inferior. Si este punto es el neutro, la planta inferior corresponde a la célula en blanco y la planta superior a la célula en gris, y las dos se acceden desde un mismo lugar. Básicamente, yo ahora no quiero referir a los equipamientos sobre la terraza, los 5 puntos, planta libre, fachada, ventana corrida, fachada libre, terraza jardín. Quiero más bien ponerme en sintonía con la organización espacial en función de la propia tipología. Otra. El block es un caso particular de tira, cuya característica es la compresión en la longitud. Es decir, esa idea de extensa que caracteriza a la tipología de tira, edificio en tira, el block lo comprime. Este es un edificio en Hansa-Viertel, en Berlín, de Van der Broek y Bakema, y en realidad estos tipos que ya pertenecían a Team 10, y Team 10 fue una respuesta crítica y revisionista de la Carta de Atenas de los Siam, que de alguna manera lideró Corbusier, los tipos planteaban, en este caso particular, cuál era el límite de longitud de la circulación horizontal en Marsella. ¿Cuán más largo podía ser ese edificio? ¿Cuán más corto debía ser ese edificio en función de la movilidad que significaba recorrer esas extensas circulaciones horizontales por momentos oscurecidas? Entonces plantean este edificio donde buscan no solo la reducción en horizontal, sino también en ingresar, acceder a la mayor cantidad de unidades posibles.
Entonces, la primera caracterización del proyecto es la ubicación central y disposición lineal del sistema de núcleo, es lo que estoy señalando por acá. Núcleo, en este punto, casi una caja centralizada. Luego van a aparecer asociados los sistemas de movimiento para ingresar a las células. Va a aparecer la circulación horizontal de un lado del núcleo, es decir, desplazada del centro. Si hoy veíamos centrada la circulación en la unidad de habitación de Marsella, acá va a aparecer descentrada. Entonces va a conseguir, en primer lugar, acceder en estos puntos, cerca donde está marcando Daniel, ahí, a una y a otra unidad, a dos unidades. Dentro de la unidad, el proyecto baja medio nivel o sube medio nivel, y ahora me estoy cruzando al corte, es de la circulación estoy en el sistema negro, Daniel, para la marcación. Entonces queda ahí está la circulación horizontal, alineada con las circulaciones que vemos por arriba y por abajo. Ahí hay circulación horizontal. Desde ese lugar, a la derecha se ingresa a una célula simple, a la izquierda se ingresa a una célula en dúplex. Entonces, el sistema termina de completarse cuando a este sándwich que vemos por acá en negro, que recién señalaba Daniel, se le superpone uno igual invertido. El simple queda ahora a la izquierda y el dúplex quedó a la derecha. Entonces, eso es lo que valida el sistema de que tenga doble sistema de ascensor y la circulación horizontal. Perdón, doble sistema de circulación horizontal. Hay un sistema de 2 plantas y media que van a tener la circulación horizontal, como estamos viendo en la planta graficada, a la derecha. La siguiente, la circulación va a aparecer a la izquierda. Eso significa que la planta que está así se va a invertir y se va a poner así. Es decir, una inversión directa. Es como si espejaras por el eje de la planta en términos del CAD. Eso permite conseguir células no doble orientadas, sino que van a ser células en dúplex, a diferencia de lo que veíamos de Corbusier. También van a plantear una serie de huecos que vemos en entre comillas, en la tapa, en el corte del bloque, imagen inferior, que son estos patios que van apareciendo en altura en el lateral del bloque, y que lo vemos frontal en la fachada esta inferior que estamos viendo en el medio del slide. Es decir, característica del bloque es la compresión de la longitud. La extensión se reduce, con lo cual se reduce la circulación horizontal. La circulación horizontal se va a cruzar, cada un sistema de 2 niveles y medio, va a aparecer en el modo que está presentada la planta, a derecha y en otro momento a izquierda, que no es otra cosa que el espejado sobre el eje, insisto con eso, de la planta, con lo cual va en ese esquema de superposición, se van desplazando, en este sentido, las circulaciones verticales. Las circulaciones horizontales, perdón. Otra. La torre, en realidad el edificio en torre deviene de los nuevos materiales de principio del siglo XX, un rato después de la Revolución Industrial, que da lugar a la aparición del hierro y el hormigón. A partir de ahí, más la invención del ascensor del siglo XX, va a dar lugar a los edificios en altura. Y arranca esencialmente después del gran incendio de Chicago, que aparecen los edificios en altura, inicialmente de oficinas, después de viviendas, y paradójicamente, y muy de vanguardia, en el año 56 del siglo XX, que decía yo hoy, en Buenos Aires aparece este concurso que da lugar a la torre de vivienda en altura. Es un concurso que organiza el Banco Ciudad, la Ciudad de Buenos Aires, 3 torres, y en realidad el relato es la vivienda concebida en altura, una altura donde
se despega de los límites bordes de la manzana tradicional para situarse en las alturas propias del rendimiento de planta que requiera en función de un determinado programa. Digo de vanguardia porque la torre de vivienda prácticamente no existía en Sudamérica, y más allá del edificio Cábara, que lo veremos más tarde, esta es la aparición de la torre como concepto de vivienda. Y la torre, veníamos diciendo que se caracteriza por una planta de lados iguales o ligeramente parecidos, la centralidad del núcleo y, por supuesto, la concentración de accesos en función de la compresión de planta de lados casi iguales y las 4 caras libres. El proyecto, la organización del proyecto en este caso es en torno a la monumentalización de la escalera, códigos mediante y actualizaciones de seguridad mediante. No es factible hoy esa escalera abierta, pero sí interesa como punto central, es decir, en el cruce de los meridianos de la planta, es posible entender un primer anillo que contiene ascensores, plenos o ductos infraestructurales y baños. Un segundo anillo donde aparecen los estares, propiamente dicho. Y el tercer anillo son los dormitorios y las terrazas. Y si observamos la planta, faltan los módulos de esquina, es decir, ha sido despuntado en un módulo entero el ángulo de la planta cuadrada. La primera cuestión es situar modularmente los dormitorios con baño intermedio y las terrazas. Y hablo de terrazas porque el proyecto lo que busca es recrear la célula de la casa del nivel 0 en altura, con lo cual no son balcones exiguos, sino que adquieren carácter de terrazas, a las cuales se accede, es decir, desde el estar comedor, fundamentalmente es una expansión de ese lugar interior. El segundo punto, si ustedes observan la perspectiva del edificio, vas viendo que las terrazas se van alternando, que son las sombras arrojadas, los ángulos oscuros. Eso en razón de que la planta tiene una rotación, va rotando o rota 4 veces 90 grados, con lo cual consigue ir cambiando de posición las terrazas. Y con eso consigue, en primer lugar, niveles de privacidad entre las unidades. La segunda cuestión tiene que ver con la orientación, sabida anticipadamente que es problemática el sudeste y el noroeste como situaciones de orientación respecto a la cuestión de clima, por lo menos en nuestra latitud, y eso significa que el proyecto en esa rotación consigue ir buscando asoleamientos para las distintas unidades y buscando equilibrio en términos de las menos perjudicadas respecto de buscando equilibrio en cuanto perjudica la condición de orientación de las unidades. Otra. Este es el edificio Panelile de Mario Roberto Álvarez. A mí me va a interesar contarles la parte superior izquierda, que son los sketches del pensamiento de Álvarez en torno a la condición urbana y a la disposición de los edificios. La primera cuestión que vemos en la planta, que es la parte superior más izquierda, vemos la manzana como condición, línea municipal, vemos 2 edificios a modo de placas en medianera y la planta de una torre que la reconocemos por las caracterizaciones que hacíamos hace un ratito de que era una torre, que era una tira, etc. La segunda cuestión es la imagen central que muestra la idea de continuidad del telón de fachada sobre el Libertador y que en ese terreno ancho y en la mitad de la cuadra lo que propone Álvarez es un abra, una suerte de apertura
a mitad de cuadra, las calles que cruzan son Sinclair y Godoy Cruz, las que vemos en esa imagen, ahí va a señalar Daniel. Por ahí Álvarez habla de la calle rota. En primer lugar, es la ausencia de edificio en el lugar donde debe intervenir. La segunda cuestión es mantener, entre comillas, esa idea de rotura, generando un pasaje urbano que remata en la torre propiamente dicho. La que vemos abajo, cuando dice orden, lo que está planteando Álvarez es esas placas que van a enchapar medianera existente toman la altura del contexto inmediato, ese telón de fachada continuo que señalo sobre el Libertador. La torre queda retranqueada hacia la mitad posterior del terreno, fondo del terreno, y ahí se libera la altura y la mayor parte del programa está en la torre. Pero también ahí aparecen las estrategias. ¿Qué porcentaje del programa de vivienda se va a la torre? ¿Qué porcentajes de vivienda quedan en las placas? Y la pregunta que formulo es al revés. ¿Qué volumen va a tener la placa en función de la altura máxima del entorno? Eso me da altura, superficie, repetición de planta y sé la cantidad de vivienda. Es casi aritmética pura. Todo lo que falta va a parar a la torre. En este proyecto, 35-40% del programa está en las placas, el resto está en la torre. La imagen de la derecha, que muestra la construcción del edificio, la obra terminada, permite verificar esa idea de Álvarez de continuidad del plano de fachada, izquierda y derecha, con lo cual se funde en el telón corrido, en el cual incide todo, la constante de las alturas, la alineación sobre línea municipal, la idea de balcones, y también la vegetación, prácticamente un sistema urbano, el conjunto perceptivo de un sistema urbano que permite introducir una obra que no es una figura, sino es un fondo, completamiento de un lugar prácticamente consolidado. La idea del pasaje, cuando le vino la seguridad por la cabeza, le pusieron una reja, se te acabó el pasaje, pero queda la impronta del vacío como dato. Hay una reja en la línea municipal y un vigilante y listo, hasta acá llegamos. Pero la importancia de la propuesta urbana de Álvarez para resolver en ese terreno, en ese lugar, un programa de esa magnitud. Esto que digo hasta acá, y es donde voy a terminar el relato sobre esta obra, es más importante que la lectura de las plantas de abajo, que son las que resuelven el propio problema del nivel de habitación, que lo vamos a abordar oportunamente. Otra. El block híbrido es una mixtura, en realidad es una combinación tipológica. Es decir, tomás, en este caso, un edificio en block, valga la redundancia, el cual se le adosan unas torres o unos sectores de torres. Obviamente cuando digo sector de torres porque no tiene la planta baja y no tiene el remate, que es lo que estamos viendo en esta imagen de la izquierda, estoy tratando de señalarles, que tienen la misma altura, torre de mayor medida de planta, torres de menor de medida de planta y una última torre que también da la vuelta y se adosa con el bloque. En la imagen inferior derecha verifica lo que vengo comentando hasta recién, la idea de masa de ese volumen híbrido, que es un bloque que tiene una composición que surge de la articulación de volumetrías. No es procesar un tipo arquitectónico, sino combinarlo y generar una nueva estructura edilicia caracterizado por esta hibridación, que es la mixtura y transformación de alguna manera de tipologías conocidas. La imagen central muestra el tipo de corte de vinculación entre unidades por encastre, cosas que en diseño 2 hemos hablado, donde aparecen las células duples, triples, de distintas variaciones en la instrucción de la propia célula en 1, 2, 3 niveles, y a su vez esa instrucción da distintas dimensiones de planta. Ese catálogo de tipología de célula es lo que se ve en la imagen horizontal inferior, que muestra
la tipología de células, que no es por donde empieza el proyecto, sino más bien por donde termina, y el proyecto empieza en la imagen que mencioné en el inicio, superior izquierda. La imagen superior derecha lo que muestra es la espacialidad a través de la luz de las unidades encastradas. Esto es de MBRDB, es una experimentación en Europan 2 en Berlín, proyecto en Berlín a través del programa Europan, que de alguna manera fue el despegue del equipo MBRDB. Otra. Pongo esto inmediatamente después porque esto es la verificación de la factibilidad del bloque híbrido. Este es el edificio Mirador en San Chinarro de MBRDB y Blancaleó, en Madrid, y de alguna manera es retomar las ideas de aquel Europan 2 en Berlín, y que tiene algunas caracterizaciones urbanas, en primer lugar como la ubicación en un área de manzana cerrada, un área de crecimiento y de expansión de Madrid. San Chinarro está, si vos llegás al aeropuerto de Barajas, entre Barajas y el centro de la ciudad, en el primer anillo exterior, en el último anillo, en el periurbano, encontrás una serie de viviendas con manzanas cerradas y espacio central vacío, y una gran plaza central, que es lo que estamos viendo en esa imagen central a la izquierda, y en ese amanzanamiento aparece, en una de esas manzanitas aparece este edificio, donde hay es decir, una generación de la idea a partir de entender cuál es por normativa la ocupación de la manzana cerrada, cuál es la profundidad de la ocupación de la manzana cerrada, cuál es el espacio central vaciado, producir la rotación de la pieza y poner ahora esa manzana en vertical, poder entender ahí, visualizar ahí el terreno que libera, que deja de pisar el edificio, y de qué manera toda la capacidad constructiva que tiene la manzana en términos de parámetros de edificabilidad con la manzana convencional cerrada y el espacio central vaciado, llevado a un edificio en vertical, un bloque bastante denso vertical. Esa es la generación de la idea en esa manzana. La segunda cuestión es la verificación de la mixtura de tipologías, la combinación de tipologías procesadas hacia un nuevo tipo que da lugar al bloque híbrido, y eso es juntar bloques, sectores de torre nuevamente, como veníamos hablando, juntar tiras de doble crujía, tiras de simple crujía en el remate, articulada por un volumen de un bloque lineal de dos simples crujías paralelas, articuladas por un patio en altura, que es lo que estamos viendo. Y lo que vemos en la imagen de la derecha del edificio construido, vemos en la deconstrucción del edificio las partes, en la imagen inferior izquierda, donde se verifican los tipos. Sumamente, un mix sumamente misturado, en sentido de la simple crujía, dos barras paralelas de simple crujía en el remate, una torre ahuecada a la derecha en el tramo final, otra torre en la parte final hacia la izquierda, un bloque macizo de doble crujía en parte y en parte simple crujía, abriendo un hueco que es el que estamos viendo en la parte media, donde deja previo a donde aparece la terraza en altura, y toda esa secuencia de tipologías edilicias luego se ensamblan a un sistema circulatorio, que es todo este anillo vertical que vemos en la última imagen de la izquierda, que es el que ensambla y posibilita la recorribilidad en todos los niveles del edificio, y que tiene su expresión en la propia impronta del edificio, el sistema circulatorio y determinadas articulaciones en la altura de las piezas. La secuencia de planta es la que vemos en la tira negra. Lo que observamos ahí de abajo hacia arriba es la variación
entre plantas, el primer tramo de 3 plantas, el segundo tramo de 5 plantas, otro tramo de 3 plantas más, aparece el hueco que va a recorrer 5 niveles y el remate de los últimos 4 niveles. Lo que parece complejo tiene un nivel de racionalidad que permite deconstruirlo y comprender tanto el sistema en términos de el ensamble de tipologías edilicias junto con un sistema circulatorio. Vos lo que ya conocés es la caracterización de una circulación horizontal y la búsqueda de eficiencia en un edificio en tira. En un bloque, la reducción de la circulación horizontal. En una torre, la idea de centralidad del núcleo. Esos datos combinados van a permitir progresar hacia un edificio de esta característica de bloque híbrido. Sobre la secuencia de células lo vamos a ver, insisto, en la instancia del nivel celular. Sí, otra. Este es un edificio también mixto en Rotterdam, en Marjal. Lo vemos ahí en esa imagen aérea que permite visualizar el edificio enfrente de la biblioteca de Rotterdam y viviendas que lo rodean en un espacio público central. En tanto ubicación, el edificio se abre en todas las direcciones, tiene una pasante, un atravesamiento desde el cero en una impronta sumamente importante de hueco que atraviesa toda la longitud del edificio, y la mistura de uso viene dada porque en el cero y el primer nivel enterrado tiene actividad comercial, mercado, y en el nivel -1 tiene servicios y locales comerciales, mientras que el mercado funciona como una gran unidad en el nivel 0. Y después aparecen dos bordes, uno diría que son paredes gruesas porque tienen usos adentro, que son eh, tiras de viviendas adyacentes. Es decir, el edificio es de tira, las viviendas son adyacentes. eh, Paradójicamente puede ser una placa porque tiene una cara ciega hacia el mercado y la circulación es contigua. Y eso, planteado así, parecen dos edificios lineales paralelos. El corte permite detectar las perspectivas, que las accionométricas permiten detectar cómo el edificio se va cerrando eh, hacia una curvatura, y en la accionométrica de las piezas de las unidades de vivienda por color podemos visualizar cómo es la adyacencia entre viviendas, cómo son las distintas tipologías de vivienda, cómo son las viviendas del remate. Y en la imagen exactamente pegada de la izquierda vemos la tipología de tira, cómo van desfasando su eje de inercia, que van produciendo esta especie de curvatura, que es lo que estamos viendo en la imagen. Luego, la generación morfológica de la forma termina en un edificio completo que dio la vuelta, pero a mí me interesa definir cómo es la articulación de la vivienda. Y de qué manera, insisto, son dos tiras, que el espesor final es bastante más fino en términos de medida que el ancho de las tiras de vivienda. La fachada que vemos por debajo, corrida de vivienda, en realidad alude a un edificio lineal con lugares semicubiertos y cubiertos, propio de cualquier edificio en tira, donde cobró una relevancia el sistema estructural. Y por último, plantear que esto también es un edificio híbrido, es decir, en esencia es un edificio lineal, eh, más cercano al bloque que a la tira, como unidad completa. La hibridación viene porque cuando lo ahuecás y te quedás con dos bandas de vivienda en los bordes, en realidad se comporta como edificios en tira, porque las dimensiones de las partes de cada una de las tiras se asocian más a los edificios en tira
de circulación de simple crujía, es decir, de circulación expuesta. Otra. Este es un edificio placa puesto en esquina, los términos que hablábamos hoy de la placa, también de Mario Roberto Álvarez, ahí cerca, enfrente al design y en torno a la Facultad de Derecho y ahora al Centro de Convenciones de la ciudad, Posada y Esquiafino, pero que da inmediatamente sobre Libertador y Pueyrredón, es muy fácil de ver, se te viene encima rápidamente. En términos de la imagen del edificio, que simplemente a modo ahora de comentario, es un edificio de la década del 60 y que tiene una enorme vigencia tanto de las formas como también de la expresión material del edificio y que permanece intacto. Me parece que esos son temas para investigar y pensarlo cuando lleguemos a la etapa de eh, lenguaje, expresión arquitectónica y lenguaje de los materiales. Vuelvo sobre la placa. El nivel 0 de la placa, lo primero que hace es tomar la alineación de las dos fachadas con el semicubierto, que el semicubierto, la línea de proyección semicubierta que restituye la línea municipal es exactamente el perímetro de la vivienda. Primera consideración. La segunda consideración, que en la planta baja más nítida, es el sistema estructural que rectifica la ortogonalidad del terreno. La tercera cuestión es para conseguir esa ortogonalidad, dónde situar el núcleo, con lo cual el núcleo aparece ligeramente en el ángulo, de modo tal de permitir optimizar una geometría de planta basada en un ángulo de 90 grados respecto al frente más largo del terreno, la línea municipal más larga del terreno. No sé si se entiende el discurso hasta ahí. La relación con la placa es porque funciona como dos capas en ángulo, es decir, un edificio de esquina con dos caras libres, pero el edificio es sumamente delgado y como el núcleo aparece en el ángulo de una planta a primera vista profunda para el núcleo, pero beneficiosa porque permite rectificar todas las dimensiones, y queda una planta sumamente liberada que más allá del rasgo estructural, de trepisos sin viga, va a posibilitar armados sumamente flexibles, porque la planta prácticamente en dos caras está totalmente abierta y el núcleo está situado en el ángulo. La estrategia del proyecto es la adopción de una geometría para regularizar la diferencia del terreno y conseguir un ángulo recto en algún lugar para vincular la planta, la geometría de la planta. Obviamente, insisto con eso, de la posición del núcleo y tratarse de un edificio delgado, fino. Es decir, esas son las estrategias de proyecto de un edificio en placa, sobre todo de Mario Roberto Álvarez. Sí, otra. Sobre la idea de manzana, de ocupar el perímetro, espacio central vaciado, nosotros no estamos teniendo terrenos de manzanas enteras, lo que estamos teniendo es sectores que con dos, tres caras tendes a cerrar una manzana, un espacio central vaciado, aún con tres caras. Razón que es importante abordar el tema de la manzana ahora en términos edilicios, y este proyecto de Amán Cánovas y Maruri en Carabanchel, Madrid, eh, se caracteriza por la ocupación de una manzana como la que estamos viendo en el área de implantación, que es esta la manzanita en cuestión, la que estoy señalando con el cursor, no sé si lo ven, y ahí esa. Y la idea es la ocupación perimetral, el espacio central vaciado, la mínima pisada, y eso deviene en la construcción de suelo en altura. Entonces, la primera idea de proyecto, y ahora me remito a las perspectivas explotadas sobre el margen izquierdo del slide, que permite ver esos anillos de losa superpuestos, como primera cuestión,
Segunda cuestión, haber pensado cómo son las unidades, y acá sí es al revés del proyecto que veíamos hoy de los MBRDB, el bloque híbrido de Europan 2, que yo decía, la célula es el último momento del proyecto, no el primero. Acá es paralelo al primer momento, porque dispuesto la organización de fajas anulares y planta central vaciada, aparecen, entre comillas, las pastillas, que son los distintos tipos de vivienda, que los metes como en ese blister horizontal. Y ahí te aparece la organización edilicia del aparato. Esto en términos abstractos. En términos concretos, pasás a las plantas, donde la caracterización más importante es la aparición de las unidades asociadas a núcleo que permiten acceder a algunas viviendas exclusivamente al interior de la vivienda y otras a través del patio. Es decir, todas las casas tienen patios. Algunas son patios que vos accedés a la vivienda desde el núcleo y luego pasás al patio, otras que vos accedés desde el núcleo al patio para ingresar a la vivienda. Es decir, si uno lo vinculara con viviendas en el cero, es como tener patios de acceso, como la casa con 3 patios de Mies, o casas con patio, que son distintas. En fin, una secuencia de ese tipo de organizaciones. Eso requiere una ordenación de los núcleos de circulación. Voy a leer la faja inferior de izquierda a derecha. Una situación de los patios asociados a los núcleos. La posición de los accesos a vivienda, voy por la tercera de los cuadrantes. La cuarta, la siguiente, tiene que ver con la tipología de las unidades. Seguidamente, la disposición de las partes de la vivienda, día, noche o social y íntimo de las viviendas. Seguidamente, la condición de lo abierto y lo cerrado. Y por último, la idea del predominio del verde en altura a modo de cerrar el anillo. Es decir, el desarme diagramático permite comprender las partes. La constructividad este otro momento interesa pensarlo en términos casi metafóricos, que es la suerte de apilamiento de contenedores. Sí. Pongo inmediatamente esto en San Chinarro, también en el Madrid, de MBRDB, y lo pongo porque la lógica de organización espacial es muy parecida. Partimos nuevamente, voy a la cinta inferior, partimos de la manzana cerrada. A la manzana cerrada le empiezan a producir sustracciones, a huecar agujeros que permitan generar patios y circulaciones cruzadas de aire, es decir, ventilar el patio, lo que estamos viendo de esa señalización, y los 4 modelos siguientes, en distintas posiciones, permiten ver la secuencia de los patios. Seguidamente, lo que vemos es el volumen con los tipos de vivienda. Y lo que muestran los tipos de vivienda, la ocupación, el vacío perimetral, el vacío interior que no se ocupó, es decir, el mantener el carácter de los verdes y el verde que se pisó, recuperarlo en los patios en altura, en esa idea de equilibrios de verdes entre lo existente previo al proyecto y minimizar el impacto ambiental luego resolviendo en altura. Esa idea que yo comenté en la faja inferior sobre el carácter de sustracción de los elementos es lo que vemos en la parte superior de la imagen derecha, donde vemos claramente cómo es el sistema de sustracción de partes de volúmenes al edificio, una suerte de descarga de macizos para conseguir ese edificio horadado. La estrategia de organización de la planta está en el corte. Es decir, la posición de los núcleos en el corte permite, por un lado, eh, resolver los patios, ingresar a las viviendas y permitir, la parte central, ahora voy a las plantas, permitir la rotación de las viviendas según el nivel 1, 2, 3, 4,
En realidad, en 5 niveles se resuelven las tipologías de estas 5 plantas. Ahora, 5 niveles que en realidad están asociados de a 2. En San Chinarro, en Carabanchel, Amancanovo Maruri, es la construcción de superposición de niveles 1 a 1. Acá es 2 a 1, razón que hay viviendas apiladas de igual tipología cada 2 niveles. Y con eso consigue que los patios tengan doble altura. Con eso consiguen mejor iluminación, sobre todo asoleamiento de los patios y disminución de sombras arrojadas en el vacío interior del proyecto. Es decir, que hay una cuestión ambiental que ha sido pensada desde distintos lugares y que da lugar a esos patios, insisto, en doble altura y de tamaño mayor a los que veíamos en el proyecto anterior, y eso viene dado por la altura. Es decir, este es un proyecto de 10 niveles, el otro era un proyecto de 4 niveles. Esas cosas son importantes tener en cuenta en función de el ángulo solar sobre los patios interiores. Otra. Esto es la ballena de Gol, en Ámsterdam, de Van Dogen, y esto forma parte de un plan mayor de Borneo, Borneo-Sporenburg, de una mistura de edificios administrativos singulares, vivienda colectiva, vivienda en línea y viviendas individuales adosadas a través de medianera. En todo ese paquete, en cada uno de los terrenos ganados al mar, van apareciendo distintas estructuras urbanas y para conseguir singularidades de un tejido sumamente lineal aparecen unos cortes con unos puentes que van vinculando los docks y aparecen los edificios, como en este caso el que estamos viendo de Van Dogen, la ballena, cuya característica vuelve a ser un edificio, una manzana cerrada con el espacio central vaciado, que luego busca el ingreso del sol. Estamos en Ámsterdam con 8 o 9 meses de cielo gris y muy poco tiempo de sol. Entonces la ganancia del sol o de la luz es sumamente importante cuando hay. Entonces, la dinámica del corte que se levanta en el cero y libera la planta es una dinámica que también vuelve a retomarla en altura. El corte es determinante de la capacidad de cantidad de plantas que va a tener el edificio y esa dinámica que tiene dependientes el edificio, en última instancia lo que busca son condiciones de asoleamiento al patio interior que estamos viendo en la imagen de la derecha inferior. Es decir, derecha superior vemos cómo el edificio se despega del suelo, también pone una jerarquía a las áreas de acceso respecto de todo el perímetro del cero abierto, y la imagen inferior derecha muestra las distintas alturas y la altura menor hacia la mejor orientación de la rotación solar para conseguir iluminar esos patios y tener esos verdes que estamos viendo ahí. Esa es en esencia la cuestión del corte y la dinámica de las pendientes. Sobre la planta, el proyecto de planta cerrada actúa en organización espacial como dos Ls que se articulan por el núcleo vertical. Los núcleos están puestos en la planta, en la articulación del cambio de dirección, ahí lo está marcando Daniel, y abajo lo mismo, y la circulación horizontal va a recorrer un tercio de planta del sentido lineal más largo en cada uno de los lados en la planta de arriba y va a tener viviendas duples en el área no servida con circulación en esa misma planta, hablo de la superior. En la planta siguiente estamos viendo cómo la circulación horizontal avanza, ahora hay 2/3 de circulación horizontal, porque sirve como circulación para acceder a los dúplex. Acá también Van Dogen está pensando los términos de mínima incidencia de circulación horizontal.
también hay un trabajo del corte que posibilita el sistema circulatorio. Ahora, la estrategia del proyecto para posibilitar esos tercios de circulación, el más, el menos, viene dado por la aparición del dúplex, que te elimina la circulación horizontal, valga la redundancia, en un tercio de la planta, vista en la planta superior que estamos viendo. Esas cosas, en realidad, se ven y se verifican en el patio. En el patio vos estás viendo en distintos niveles cuál es la longitud de la circulación, la raja de la circulación semicubierta. Me parece sumamente interesante la estrategia del apilamiento pensando en la reducción de la circulación horizontal. Otra. Ahí está la experiencia nacional más reciente de Manzana Cerrada, por reciente 15 años. Este es un edificio Fórum en Puerto Madero, de Rovirosa, Becar Varela y Pacinato, cuya característica central lo estamos viendo en la planta, en la planta de conjunto superior izquierda. Vemos el edificio, el espacio central vaciado, seguidamente unos edificios en bloc de Solsona, y por delante, frente al DOC, va a aparecer el Museo Fortabá de Viñoli, en ese edificio brillante de tira lineal. La primera característica de la composición tiene que ver, lo vemos en la maqueta inferior, el despunte de las ochavas, es decir, conseguir ochavas sumamente importantes como la del Plan Cerrada de Barcelona que veíamos el otro día, es decir, de modo tal de conseguir prácticamente todo el estar de dos viviendas ubicados en la, en la ochava, y la organización de la vivienda, en realidad un edificio en tira, cuya característica de tira sobreviene de la adyacencia de espacios o de módulos. Ahora, en términos circulatorios, se asocia más a una torre por la sobreproducción, a nuestro criterio, de cantidad de núcleos. Es decir, hay núcleos al medio de la planta en sentido longitudinal y hay núcleos en los 4 ángulos interiores eh, casi enfrentados a la ochava. Es decir, tender a núcleos no más que para 2 viviendas. No es la búsqueda del taller. Lo que acabo de mencionar ahí es lo que vemos en la imagen inferior izquierda, los negros sobre los grises que señalan los núcleos. Y decía yo, la búsqueda del taller se orienta a mayor colectivización de los núcleos, servir a más cantidad de viviendas, de modo tal de reducir la circulación horizontal resultante. Otra. Esta es la otra experiencia nacional también ahí en Puerto Madero. Este es del estudio Eisenson. La caracterización, esto está ubicado en este lugar que estoy señalando, son estas 2 manzanas, no sé si se las ven arriba, arriba, esas 2, esa y la de la derecha, esas 2, son esas manzanas de remates a punta de Puerto Madero, y el espacio central vaciado, también le pasa lo que pasó a Mario Roberto Álvarez, el Libertador, cayó la seguridad, puso un tipo, puso una reja, se acabó el patio interior, pero era un buen elemento de vinculación con el Parque Micaela Bastida, que es lo que vemos por delante, de conjunto de Puerto Madero, la planta del concurso de Puerto Madero, y también en esta fachada, esta imagen frontal del edificio superior al medio de la diapositiva. La organización es adyacente, con lo cual induce a los edificios en tira, y reitero, como en el caso del edificio que acabamos de ver recién, también aparece una superproducción de núcleos cada 2 unidades, con lo cual no hay circulación horizontal y es reemplazada por múltiples circulaciones verticales. Esa es la idea del edificio. Estas cosas pasan cuando los edificios son relativamente bajos, es decir, que
reduce las paradas de ascensor, sin perjuicio que la eficiencia en términos de servir cantidad de vivienda es muy baja y apuesta a otras miradas distintas de la cuestión sociológica. Los tipos de unidades son los que vemos en la planta inferior, los distintos colores señalan distintos tipos de unidades de un corte clásico, y en realidad esta cuestión de múltiples núcleos, la multiplicidad de núcleos y el acceso a solo 2 viviendas es porque no hay un sistema de corte, sino que todo se resuelve con el ascensor y escalera, obviamente, núcleos individuales, y la superposición de planta es textual. A nosotros acá, más que el análisis de la organización espacial de la planta, nos interesa fundamentalmente la condición edilicia en relación a condiciones urbanas, como con tiras o con determinadas tipologías se resuelven condiciones urbanas previas. Sí. Estas son las torres puras, el concepto de torre tal como uno lo imagina, el volumen neto llegando al suelo. La de la derecha es bastante más nueva, es la Torre Durango, en España, de Eduardo Rollo. La de la derecha, y la de la izquierda es el edificio Montañeses de Valiero y Katzenstein en Buenos Aires, de los primeros 80, que, que tienen caracterizaciones parecidas, y el interés que tengo es contárselas en planos comparados. La primera cuestión, la de Valiero, es apenas rectangular o ligeramente rectangular. Si vos observás la planta, es cuadrada a la altura de la geometría de los 4 dormitorios, más núcleo y tal. La aparición de los estares en la punta desdibuja el cuadrado y le otorga rectangularidad a la planta. En esa lógica, la de Arroyo es de planta esencialmente cuadrada, dispone estares en las puntas, pero indistintamente también a medio término, es decir, Valiero define claramente los dormitorios en el medio del tramo de la planta, y los estares de punta, de modo tal de ganar las esquinas como elementos visuales. Incorpora las terrazas a modo de esa idea de sol-zona, adentro del volumen poner las terrazas. No hay rotación acá, la planta también es textual, y pone 4 terrazas en los 4 ángulos del edificio, que se expresan en la volumetría y en la estructura del edificio en la fachada. Arroyo pone una secuencia múltiple de patios de distintos tamaños, en distintos giros, eh, con lo cual los tamaños y los giros entendemos que están en relación a la orientación. Valiero trabaja con las 4 orientaciones indistintamente. Después aparece la contemporaneidad de los patios verdes. Valiero no los tiene planteado como verdes, provisoriamente. En términos del volumen, puede entenderse nuevamente como una instrucción completa que recorta los huecos en función de los usos, los estares y terrazas mayor tamaño en las puntas, los dormitorios intermedios con otro aventanamiento, y Arroyo en una secuencia de múltiples tamaños de ventana. En última instancia llega a condiciones ligeramente parecidas, y también tratándose de un volumen unitario entre piso entre piso y remate. Básicamente interesaba contar eso, el carácter central del núcleo, y obviamente de los húmedos en el caso de Valiero. En el caso de Arroyo, obviamente también la seguridad hace, los medios de seguridad exigidos de salida, etcétera, hace que el de Arroyo sea distinto, las escaleras presurizadas cerradas, la exposición de núcleo y el anillo siguiente de baños y húmedos de la vivienda y ductos, y en el de Valiero de alguna manera es muy parecido, que en ese anillo aparecen los húmedos. Es decir que 2 torres, una de los primeros 80,
otra de 2010 aproximadamente, 2009, 2011 por ahí, y en última instancia conceptos muy parecidos en torres también muy parecidas, ligeramente distintas, insisto, por la geometría de planta, pero en última instancia mismas búsquedas y mismas constantes, que es, las constantes en realidad verifican lo que hablábamos sobre los conceptos de torre en el inicio. Otra. Las torres compuestas que surgen a partir del adosaje en el armado volumétrico de distintas partes, da lugar a torres más híbridas. Esta es de Vielaret en KNSM en Ámsterdam, enfrente a lo que veíamos hace un ratito. Está exactamente enfrente, la estás viendo desde la ballena de Van Dogen, se ve ahí 2 cuadras, 3 para adelante, un edificio oscuro que es este, que tiene una escala importante por la disposición de la planta, por la disposición volumétrica que surge de la planta. Es una combinación de partes de torre, que son las células compactas cuadradas, y partes de tira, que es la célula alargada que está por arriba. Estoy refiriendo a la planta superior derecha, que muestra células largas, 2 células largas, que se asocian a una circulación horizontal, eh, claramente horizontal, cuyo núcleo articula con 2 de esas células sumamente compactas, y la tercera también separada de las compactas y asociada a la tira, a la célula en tira. Es decir, la dinámica formal que da la geometría de las células en tira, más el carácter compacto de las plantas, le otorga un facetado, que es lo que estamos viendo en la secuencia de imágenes, que por momento es una pieza única, por momento se destaca como 3 piezas articuladas con rajas o con el simple desplazamiento interior de una de las partes, y pone de manifiesto edificios más finitos y altos, más esbeltos, y por otro momento edificios con mayor masa corpórea, que tiene que ver con la vista desde la célula larga. En última instancia, a los efectos de lo que nos interesa rescatar, es el carácter nuevamente de célula alargada, venimos de la de Valiero, célula alargada, y ese predominio de dimensión de un lado sobre el otro pone de manifiesto la circulación horizontal como tal, y no la circulación concentrada de torres que veníamos hablando. Otra. Estos son temas de combinación tipológica, no con el nivel o la intensidad de procesamiento que veníamos viendo eh, del proyecto de bloque híbrido de cualquiera de los 2 bloques híbridos de MBRDB, sea Sanchinarro o sea el primero que vimos de Europan 2 en Berlín. Esto es en Buenos Aires, en Palermo, Boulevard Chenón y Báez, un completamiento de esquina, que es lo que muestra inicialmente. Vamos a hablar de la maqueta de fondo negro, imagen superior derecha, que interesa comprender en los mismos términos que Álvarez comprendía en el Panedile, acá también darle continuidad de altura al telón de fachadas continuas, y eso lo consigue con la placa que está situada a la izquierda, más baja que la torre de la esquina, es decir, en esquina la torre, que es como el remate de la manzana, inmediatamente adyacente aparece la placa que resuelve la totalidad de la continuidad del telón de fachada de la manzana. Entonces, combinación de placa y de torre. La combinación de placa y torre también va a modificar en los mismos niveles de la placa a la torre, porque la torre va a tener una cara ciega en ese recorrido. Eso es lo que estamos viendo en las imágenes inferior izquierda.
Si vemos, la articulación entre placa y torre es esencialmente por el núcleo. Un núcleo que sirve exclusivamente a las dos viviendas de planta vacía que están en la placa. La torre es torre en términos volumétricos, el predominio de la altura, la compacidad de la planta, mejor dicho, el desarrollo en altura, la compacidad de la planta, la concentración de accesos. Ahora funciona como dos mini torres pegadas, sumamente comprimidas por la duplicación del núcleo, en términos tipológicos. Porque nuevamente estamos con esta idea, también esto de los primeros 90, en sentido de reducción tendiendo a cero de la circulación horizontal, mayor cantidad de núcleos verticales, es decir, la multiplicidad de núcleos, y eliminar la circulación horizontal. En términos del real estate te van a decir los metros cuadrados no vendibles. En realidad no resuelve la totalidad del problema porque no lo complejiza y da lugar simplemente a la superposición de plantas. Entonces, en esa lógica, a nosotros nos interesa, por referencia, comprender la manipulación de tipologías que por combinación resuelven el completamiento de la manzana, la exteriorización de la esquina, pero fundamentalmente es meter el programa. En última instancia se trata de eso, de poner el programa. Dale otra. Cábana también es transformación tipológica. Es tira y torre, o tira que deviene en torre. Este edificio fue el más alto de Sudamérica en un momento, de Sánchez Lagos de la Torre. Bueno, tiene una historia detrás que estaría bueno que después la revisiten y la lean, porque a veces es sumamente interesante. El edificio en realidad se ordena a partir de la bisectriz del terreno triangular en la planta baja, es esto que voy a marcar por acá, esto. A partir de eso ordena sobre Paraguay, calle Paraguay, esta cara, sobre Avenida Santa Fe, esta cara, la que estoy señalando acá, y todas las diferencias de este triángulo interior son absorbidas por las situaciones propias del núcleo y el resto de las infraestructuras y baños de esa planta, que hay locales comerciales. La instrucción en altura del edificio lo que va buscando todo el tiempo es reducir el tamaño en altura, enangostar el edificio. Entonces, el edificio que arranca inicialmente dos tiras con los núcleos centrales, lo de tira viene de la adyacencia de los locales, en la planta siguiente estoy en sentido ascendente sobre la izquierda, la circulación horizontal da acceso a unidades, tiene terrazas, seguidamente da acceso a unidades que son largas, pero el núcleo se reduce fuertemente y el edificio ahora tiene terraza perimetral. El edificio vuelve a achicarse y ya se volvió torre, automáticamente se volvió torre, deja unidades y terrazas, tanto en la punta del triángulo como en la base del triángulo, si uno imagina la geometría de origen, y me parece importante poder hacer ese reduccionismo a la geometría de origen para descomprimir la complejidad del edificio. El edificio se sigue achicando en altura y nuevamente ratifica la planta de torre, ahora con menos dimensión, y sigue ganando nuevamente terraza perimetral como algunas plantas atrás. En las plantas siguientes, hasta el remate, el edificio reduce aún más su volumen, continúa con ese volumen casi hasta el remate, por último la terraza del remate. Esto que vemos de cómo va variando la circulación en tira que da lugar a los edificios en tira que lo generan, hasta llegar al núcleo de torre. Eso es lo que puede advertirse en la axonométrica,
del lado derecho, cómo la planta de tira luego, en un momento, sigue siendo tira, aun cuando el edificio en el cuerpo central se retira, y cómo, en qué momento deja de ser tira para pasar a ser torre a una determinada altura, cómo la torre ahora se minimiza, una planta como esta que yo señalo, ahora aparece en el tramo final previo al remate. Es decir, una sucesión de cuerpos que arrancan predominantemente horizontal, terminan predominantemente vertical y en el medio da lugar a una serie de variaciones de planta que lo sitúan entre tira, torre e intermedio block. Es decir, eso es como una complejidad de transformación total del edificio que, bueno, se erige como ese mirador al Río de la Plata, la Torre de los Ingleses, Retiro, todo eso desde este lugar que es el Parque San Martín. Otra. Estas son las torres de Alto Palermo en La Boca, también de Solsona. Interesan temas como el nuevo código que convive con alturas más bajas, y las alturas más bajas en su momento han convivido con mínimas alturas. Si vemos la imagen central inferior, observamos el skyline de la ciudad en ese punto, donde las torres son más bajas, luego viene eh, la Plaza de las Heras, y de remate en el fondo aparecen las dos torres. En el primer plano es la imagen que vemos a la izquierda, y en realidad esta idea de proyecto de duplicación tipológica o de multiplicación de la tipología, en realidad deviene de, de tener un determinado programa, tener una superficie de terreno estrecha y unos indicadores que admiten mucho más superficie, por eso el programa es grande, y tomar decisiones. Desde el bloque híbrido de los MBRDB al edificio único de transformación tipológica de Sánchez Lago de la Torre, el Cábana, hasta llegar acá, caímos en este lugar, que es decir, va a emerger como dos grandes volúmenes verticales, que son parecidos pero a la vez son distintos, y que cuya característica esencial es reconocerla como torre por la condición central del núcleo. Condición central del núcleo que luego el núcleo es un área importante de dimensiones porque sitúa una batería de núcleos a lo largo de un tramo horizontal sumamente comprimido. El resto de la planta es asociable a una planta triangular que se ha despuntado fuertemente, que ha torcido la base y también ha torcido eh, los lados del triángulo. Es decir, estamos en presencia de transformaciones tipológicas aún para la duplicación del tipo torre y tal, pero el germen del proyecto también deviene de edificio Cábana. Es decir, lo asociás a un triángulo. Ahora, construirle el triángulo y después vas a entender cómo se quebró la base y vas a entender cómo se despuntó el triángulo, cómo perdió la punta. En ese recorrido van a aparecer los módulos repetidos, sean dormitorios, sean estares. El reconocimiento de torre va a venir dado, insisto, por la situación central de esa planta mediterránea profunda, porque en ese lugar del centro van a quedar las cosas que no requieren iluminar, ventilar, dar al exterior o encontrar condiciones espaciales de vínculo con el paisaje. Todo eso va a quedar del lado de adentro. Eso es el sistema de núcleos, los ductos, plenos infraestructurales, baños, etc. Otra. Dos obras que presento en paralelo para hablar de comparados. Son las dos también de Solsona, a la izquierda las torres Mulieris, a la derecha las torres del Iocho. Nuevamente la duplicación tipológica.
Una duplicación tipológica que en el caso de Mulieris se caracteriza por una planta que se inscribe en un triángulo equilátero y que sus tres ángulos han sido despuntados y resueltos en forma curva y situando en cada uno de los ángulos los estares. Y esto de situar los estares en los ángulos recuerda a la torre de Valiero, el edificio montañese de la década del 80 que veíamos hace un rato. Entonces consigue, en primer lugar, tener visuales 180 grados en cada uno de los estares. En los tres lados del triángulo equilátero, acá ya no hablamos de base del triángulo porque la base y los lados son iguales y los ángulos son iguales, estamos hablando en estrictos términos geométricos, en esos lados sitúa lo repetible, sean dormitorios, sean cocina asimilable en dimensión a un dormitorio. Es decir, cómo vos acomodás la familia de medida a distintos usos para poder conseguir ubicarlos en ese lado medio. La segunda cuestión que me parece destacable en este momento es que el lado del triángulo, no las puntas curvas, lo que fueron las puntas que fueron curvadas, sino que los lados son la propia estructura. Es decir, el sistema ese de muro de hormigón calado, y el calado responde a las aberturas, es el sistema estructural que también sostiene a las puntas curvadas del edificio. Me parece sumamente importante rescatarlo en este momento. Seguidamente, plantear que la presencia de torre está dada por la centralidad del núcleo, también de núcleo múltiple, central común y luego núcleos privados para cada una de estas unidades, donde prácticamente la circulación horizontal ha desaparecido porque ha pasado al interior de la vivienda. La torre de Dioch tiene una característica, comparten la característica de la duplicación tipológica. La planta es totalmente distinta, porque en realidad la planta actúa como el encuentro de la vinculación, la adyacencia de dos semitorres, porque tiene una cara ciega. Si vos ves la organización de media planta, lo que observamos es el núcleo central. En la faja posterior los dormitorios, en la faja anterior o delantera los estares. En el área central todos los sistemas de baño, cocina, toda esa cuestión. Ahora, la torre se espeja, es decir, en términos de procedimientos proyectuales, hace una rotación en este sentido y tiene una planta igual. De células parecidas pueden variar, pero vuelve a aparecer el núcleo. Entonces, la torre tiene la envergadura de ancho que tiene en función de la duplicación, a su vez, dentro del elemento torre, la duplicación de la planta, cuya característica es, tiene cuatro caras libres. Tiene cuatro caras libres el objeto, pero son dos semitorres unidas, con lo cual cada semitorre tiene tres caras libres y una cara ciega. Entonces la esencia entre una y otra es totalmente distinta. Comparten los criterios de la separación entre estructura y cerramiento. Nuevamente, si nosotros observamos la instrucción, el desarrollo en altura de la torre de Dioch, estamos viendo, estoy hablando de la derecha, ¿no? Del lado derecho. Entonces, toda la parrilla, la trama que resuelve la idea edilicia del objeto es estructura. Es una trama estructural que se va desmaterializando a medida que se aproxima, es decir, desmaterializando, va perdiendo densidad a medida que se acerca al remate. En la torre Mulieris, esa pérdida de densidad a medida que se acerca al remate va descargando células, va perdiendo unidades de vivienda y en el remate llega solo con la extrusión del núcleo. Es decir, dos obras conceptualmente parecida en términos de la duplicación tipológica, sustancialmente distinta en la generación de la planta. Otra. Es una torre bastante más nueva,
esto es en Beirut, de Gerso y de Merón. El desarrollo en altura se basa esencialmente en la superposición de planta, cierta movilidad de planta. Leo la ha bautizado como 1000 hojas, y la idea nuestra de mostrar este edificio es, en primer lugar, verificar la concepción de torre a través de la ubicación central del núcleo, condición necesaria. Obviamente la multiplicidad de núcleos. Seguidamente lo que vemos es la organización de una planta de cuadrantes muy amplios. Cada uno de los cuadrantes, que tiene la dimensión de ancho del núcleo, contiene distintas unidades, con lo cual es muy densa la organización de la planta, que a través de 4 sectores de acceso da lugar a ingresos a vivienda. Minimiza totalmente la circulación horizontal, toda vez que lo que cobra relevancia es la dimensión del carácter central del núcleo. Obviamente las viviendas también, por cuestiones de clima, tienen fuerte protección. Si ustedes observan en la imagen central el desplazamiento que van teniendo las distintas capas, da lugar a los patios en doble altura, a la protección de sombra, es decir, recoge condiciones ambientales propias de la latitud donde se encuentra, que se expresan los verdes, eso en planta, pero se trata de una torre sumamente ancha y que viene dado por la cantidad de vivienda que aloja por cada una de las plantas. Otra. Bueno, la experiencia marplatense de arquitectura y paisaje en estas 4 obras de Mariani Pérez Maraviglia, vistas de Playa Grande, que la caracterización o la constante de esto es las fachadas predominantemente cerradas, sin semicubiertos, hacia la orientación más desfavorable, que es la del mar, sin perjuicio que es la mejor de las vistas, esa contradicción que tenemos en la ciudad de la mejor vista, con el sol al revés. La segunda superior es Barranca de Playa Grande, en el Parque San Martín, la torre y la tira, y esas terrazas expuestas en el edificio en tira. La imagen inferior izquierda es Biscayne Beach, que está a la altura de Varese, un edificio totalmente vidriado, donde el volumen es muy neto, a diferencia de vistas de Playa Grande o barrancas de Playa Grande. En Palcos del Golf, que tiene algunas de las características de Biscayne Beach, hacia una de las fachadas, del lado del sol, todo un sistema de parasoles que regulan la luz. A nosotros nos interesa las proporciones de los volúmenes en el conjunto perceptivo del paisaje, como un punto de vista que es desde el paisaje hacia la arquitectura. Creo que en alguno de los terrenos que están trabajando ustedes, esta situación es importante comprenderla desde ese lugar. Y las vistas que no estamos viendo acá son desde los edificios hacia la ciudad o hacia el paisaje, en los términos que veíamos la Torre Mulieriz hace un ratito. Otra. Ahora vamos, yo voy a hablar bastante menos, vamos a ver la producción del taller, vamos a ir pasando más rápido. Esto es, este proyecto es del Taller de La Plata, en el sitio de Montevideo, en este concepto de vivienda en red, muy cerca de la Torre Aguada, en Montevideo, en el barrio de Aguada, que es la torre de la Telefónica de Uruguay. El proyecto nuestro es una torre hueca, que va articulando en altura algunas de las concepciones del edificio Celosía de MBRDB, ahora llevado a la altura como concepto. Otra. Esta también es una torre donde lo que se ahueca es particularmente el sistema circulatorio y los lugares exteriores propios de las viviendas.
que es lo que estamos viendo en ese recorrido, retomado del edificio en Borneo de New Tilim, y en parte es la torre que se expresa, y cuando hablo de las vistas desde el paisaje hacia la arquitectura, en el taller lo recoge del modo que estamos viendo acá. El espacio central y la ocupación, el espacio central vacío y la ocupación perimetral para restituir las líneas municipales. Dale. Este es del taller de Mar del Plata en el sitio de Mar del Plata. Este es del taller de La Plata, terreno de Buenos Aires, torre y placa, la placa enchapando la medianera expuesta, la torre de alguna manera adyacente se pega a la tira. Sí, otra. Esto es en terreno de Mar del Plata, frente a la Plaza Rocha, perdón, terreno en La Plata, frente a la Plaza Rocha, del taller de La Plata. El edificio es una gran placa que enchapa toda la medianía existente y por delante deja un edificio más bajo de vivienda en razón de recuperar la vista sobre la Plaza Rocha. Es decir, acá los términos se invirtieron, la altura está en la placa y la mayor parte del programa, y el programa más chico va a aparecer en el edificio esencialmente más bajo. Este es del taller de Mar del Plata en Buenos Aires, ahí en Retiro. La característica es una tira como concepto que toma en parte la medianera y luego va descolgando cajas, como el edificio Bosoco de MBRDB, y además rectifica la altura por la pendiente que tiene justo en ese lugar. Otra. Este es del taller de La Plata, en terreno de La Plata, un edificio lineal, es decir, una tira que va teniendo cajas que también dan lugar a las distintas células, como ganan hacia el exterior, lugares propios, semicubiertos y cubiertos. Sí, otra. Estos son edificios predominantemente cerrados que completan la manzana, que se ahuecan en el interior, y esto es en el terreno de San Pablo, del taller de La Plata. Y el edificio va, en la hibridación de usos, va poniendo usos de tipo público en altura, y con ese recorrido va llegando a las distintas instancias de lo público. Por el cero es atravesable, en función de la pasante del terreno, y va teniendo un corte con aire en las cosas que vemos en la imagen segunda a la parte inferior. Sí. Este también es un edificio claustro, como el que veíamos, es en el taller de La Plata, en terreno en La Plata. El edificio lo que busca es, en función de los programas, de alguna manera retomar la experiencia del anterior. Son distintos años, desarrollo en distintos años, quedan para el taller a modo laboratorio, que permite retomar la experiencia y buscarle una nueva, es decir, seguir profundizando la búsqueda en torno a la organización de los espacios vacíos en altura. Otra. Este es del taller de La Plata, en terreno de Buenos Aires. Los vacíos, el completamiento de la manzana a través de tiras de doble crujía que se van cruzando, y sobre el fondo del enchape la simple crujía, y además, a medida que se cruzan, van generando aires a modo del proyecto de MBRDB, el celosía. Sí. Este es del taller Cresta que hicimos en Tres Arroyos hace un tiempo con Daniel, en terreno en Tres Arroyos. Este interesa porque también tiene una planta de una torre ancha, una planta que parte del celosía, donde lo que busca es la rotación de las unidades, el desplazamiento de las unidades y rotación de unidades, y la disposición de los puntos fijos
que permiten que las unidades tengan libre movimiento y se asocian a un basamento para resolver la totalidad del terreno al lado de unos silos existentes. Otra. Este también es del Taller de la Plata en San Pablo. Se trata de una combinación de torre y tira, un edificio continuo también basado en el edificio New Tilen en Borneo-Sporenburg, donde las articulaciones entre las piezas tira y torre es parte del proyecto porque modifican sustancialmente las plantas de la tira y hay un momento de hibridación entre tira y torre que la planta en un nivel dejó de ser de tira para convertirse en la planta de torre, y ahí el rol lo juega la posición del núcleo de la torre. Estoy hablando casi de las estrategias del proyecto. Otra. Este es del taller de Mar del Plata, en terreno de Mar del Plata, donde también la estrategia de tira y de torre, pero el núcleo localizado totalmente en la torre, y la torre es es decir, dos tiras articuladas en el es decir, por cambio de dirección, se articulan en el núcleo y las distintas alturas de la tira, a través de la asociación del núcleo, van a dar lugar a una planta de torre. Obviamente de simple crujía por las dimensiones del terreno, el cero, la articulación de tira y torre. Estoy hablando exclusivamente de los mecanismos de compositivos, pero que no es solo un tema de volumetría pensado en términos de lenguaje, sino fundamentalmente de armado de plantas, porque ese es el núcleo duro del proyecto. Sí, otra. Este es del taller de La Plata en Rosario, esa idea de también de ahuecar y encontrar, disponer usos comunes en una determinada altura. Nuevamente lo mismo, desde la vista desde el río hacia la ciudad y la aparición del edificio, que se comporta de tiras paralelas con aire interpósito. De alguna manera deviene del proyecto, se asocia desde San Chinarro de MBRDB, el edificio Mirador, esas ideas del remate de las dos plantas de tira con lugar central vaciado, es el recorrido que hizo este proyecto. Sí, este es del taller de Mar del Plata en San Paulo, y acá la idea de la trama, que en realidad se asocia a la noción de mat building en alta densidad, que es generar una suerte de edificio a modo basamento de tiras cruzadas, prácticamente un proyecto de diseño 3 que se asocia a la altura, a la altura como concepto, y desarrolla luego la torre, poniendo en valor los huecos y los aires intermedios intersticiales del edificio, la secuencia de recorrido de la volumetría pura hasta el desarrollo y ensamble de cajas, pasando por sistemas circulatorios y cerramiento, que es lo que vemos en la tira superior, nos pone de manifiesto cómo es la idea del proyecto. Sí, bueno, a modo de empezar a cerrar, trama de ciudad, de ciudades, amanzanamiento, constitución del tejido para ese amanzanamiento, la densidad, la irrupción de la densidad que genera programas grandes y requiere volver a revisar tipologías, combinando y transformando, es el proceso de proyecto del taller, es el proceso de proyecto que han hecho los autores de arquitectura que hemos presentado, y de alguna manera es la instancia siguiente, la etapa siguiente al desarrollo de condiciones urbanas y tipos urbanos que abarcaron ustedes en esta primera etapa de desarrollo del trabajo y en base al primer capítulo de esta clase. ¿Hay otra? No, terminamos con esto. Seguramente va a estar en el canal de YouTube muy en breve. La idea es que la retomen, que, que cuando escojan un autor, luego lo indaguen un poco más que la obra que está en la teórica,
y sea un germen para el desarrollo del proyecto, que no es un traspaso textual de partes o totalidad de edificios, sino sirve para búsqueda de nuevas ideas proyectuales en función de realidades programáticas, las propias ideas de ustedes y sobre todo las condiciones urbanas de cada uno de los sitios que estamos trabajando. Bueno, terminamos con esto.